A partir de este momento, la contingencia, el análisis y todas sus reacciones en Aportes Reservados de UCB Radio. Una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a la presente edición de Aportes Reservados, aquí a través del 103.5 FM, UCB Radio, en esta jornada de día domingo, donde analizamos los hechos importantes de la agenda política. Y lo hacemos en esta oportunidad enviándole un saludo muy grande a nuestra conductora Loreto Paredes, un abrazo grande para ella y lo mejor en su recuperación en materia de salud. Estamos todos contigo, Loreto, así que mucha energía, mucha fuerza, mucho ánimo para ti, que sabemos nos estás escuchando a esta hora en tu casita. Quiero saludar a dos de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, Karen Trachtenberg y don Matías Secatore, quienes nos acompañan a mi diestra en la mesa central de aquí del Estudio 1 de UCB Radio. Karen, Matías. No nos confundamos, solo sentados a la diestra. A la diestra. Sí, no, por un tema de comodidad, nada más. Okay, me parece. Oye, yo creo que hay que mandarle saludos para no perder la costumbre a don Enrique Gaete también, Sí. que la misa se le alarga cada vez Siempre más los se la domingos. larga. No, y tuvo que salir a pasear la mascota también en el último fin de semana, así que estaba complicado con ese tema. Y al Panchito Díaz también, que también no pudo venir hoy día. También, que estaba haciendo cosas con tu puerto. Y no voy a decir a mi siniestra, voy a decir a mi izquierda. Me acompañan don René Lúez, consejero de la Democracia Cristiana, y don Manuel Millones, consejero de la UDI, a quienes les queremos agradecer la presencia en este espacio dedicado a analizar la política contingente de nuestra región y, por qué no, también hablar de la política de nuestro país. Manuel, René, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, pues. Gracias por la invitación, Germán. Muchas gracias. Sí. Bueno, empecemos al tiro. Vamos a partir con algo bueno. Chiquillos. Vamos a partir con lo que fue la aprobación por parte del Consejo Regional durante esta semana de más de 24.000 millones de pesos en recursos para distintos proyectos. Se destaca el proyecto de Loncura con el alcantarillado con casi 10.000 millones de pesos, pero también hay otros proyectos importantes en Valparaíso, en Concón, tengo entendido en Olmué, en Cartagena, en San Esteban me parece también. Y quiero que los consejeros me cuenten si están o no satisfechos con esta cartera que ha sido aprobada. Manuel, René, por favor, usted responde. La verdad que la región es diversa y eso se refleja en los proyectos, ¿verdad? Porque para algunos la necesidad en el caso de Quintero es sanear Loncura, darle agua potable alcantarillado a familias que llevan 30 años sin abastecimiento de ese vital elemento a través de las cañerías, sino que a través de camiones de aljibe o agua potable rural. Sin embargo, estamos haciendo esta apuesta y que no es menor, es un proyecto en su primera etapa, es un proyecto de 4 etapas que cuesta en su primera etapa 10.000 millones de pesos. 10.000 FNR más 5.000 que tiene que aportar ESVAL en la primera etapa. O sea, todavía falta aportar dinero. No, y estamos hablando de 3 años, 4 años. Es un proyecto largo, es un tema complejo, no fácil de resolver, pero ya hay un aporte importante que ha hecho el Consejo Regional en esta materia y por lo tanto el puntapié inicial. Ahora, Concón, proyecto emblemático, todos los años ocurren estas inundaciones de Concón, los Romeros, no solo los Romeros, varios sectores aledaños, y con esta inversión de 3.200 millones de pesos, un poquito más, terminamos con este problema que tiene esta comunidad, eso siendo una competencia del MOP. El tema del agua lluvia no es competencia de la municipalidad ni del gobierno regional, pero obviamente no nos podemos hacer los lesos y tenemos que intervenir este financiamiento a ese proyecto. Y quiero destacar también una importante inversión en el plan de Valparaíso. Todo es la conservación de la vialidad urbana. Este proyecto de más de 2.000 millones de pesos va a permitir hacer conservación en todo el plan de la ciudad. Es decir, es un proyecto muy importante. Sabemos que tampoco es competencia de la municipalidad ni responsabilidad de CORE, pero hay que hacerse cargo de los hoyos, los problemas de los accidentes, los quiebres. Una vez más, el Consejo. Y finalmente, para la palabra a mi amigo, también quiero destacar en lo que estamos haciendo con la Iglesia de los Apóstoles. Ese proyecto que está agotado, esa iglesia, que no es tema para nadie. Y la verdad que fue destruida, afectada gravemente con el terremoto del 2010, y nuevamente más, ahí, de acuerdo con yo soy presidente de la Comisión Patrimonio, en acuerdo con el municipio decidimos hacernos cargo y financiamos el diseño que va a permitir en el plazo de un año saber cuánto de verdad nos cuesta recuperar ese patrimonio, porque es monumento histórico, y está al lado del Congreso, todos lo miran con desidia, nadie hacía nada, hay un problema de colapso en algunas propiedades. ¿Y que llevamos ya cuánto? ¿Más de 5 años? Bueno. Y también en materia patrimonial no es menor lo que hicimos con el Museo Grabado en la Universidad de Playa Ancha, que va a tener más de 8.000 piezas grabados únicos en Latinoamérica. Son 2.000 millones de pesos en el Cerro Alegre. Entonces también hablo de proyectos diversos, alcantarillado, agua, lluvia, CEFAM. Creo que eso da cuenta de que el CORE está haciendo las cosas bien. 25.000 millones de pesos que hemos financiado en el día de ayer. René. Sí, bueno, también sumar, yo creo que 2 hechos. Manuel dijo lo importante respecto de lo que nos involucra a nosotros. Ustedes saben,
somos todos consejeros de la región, pero somos elegidos por provincias, entonces nosotros efectivamente nos importa mucho el tema de Concón, Quintero, Puchuncaví, Viña del Mar y Valparaíso. Así que en ese sentido quedamos conformes, porque ayer de los 30.000 millones que aprobamos, aproximadamente 18.000 millones fueron entre Valparaíso, Concón y Quintero. Eso... La provincia de Valparaíso se llevó fue como pocas veces, fue muy importante. En segundo lugar, muchos proyectos de alcantarillado. El CORE ha tenido como principio, como prioridad, siempre el saneamiento básico. Para que la gente viva mejor y viva en condiciones dignas, lo fundamental es que tenga agua y alcantarillado. Y eso ha sido siempre que hay un proyecto de alcantarillado que está en condiciones de ser aprobado, el CORE le pone recursos porque entendemos que es el piso mínimo de una vida digna para la gente. Y lo tercero, que es importante plantear acá, es que financiamos también otras obras. Por ejemplo, financiamos el mismo Quintero, financiamos una plaza, la Plaza Central. Quintero va a cumplir ahora, próximamente, el próximo 24 de noviembre, cumple 150 años como Puerto Mayor. Quintero tiene una tremenda historia. Quintero fue descubierto en 1536 por Alonso de Quintero en el Santiaguillo. Quintero es fundamental para nuestra energía, para la energía en el país. Es un puerto de entrada principalísimo. Tuvo una importancia grandota en la guerra del 91. En fin, Quintero además fue un gran centro de piratas del nivel mundial. Sí. Drake, en fin. Ahí también pasó el famoso naturalista Darwin. O sea, y además tiene tiene la cultura del Vato, que es una cultura milenaria en el país. Entonces, estamos hablando de una bahía tremendamente importante y que hemos golpeado muchísimo con el tema de la contaminación. La bahía de Quintero, Puchuncaví, ha sido muy golpeada. Estos dos proyectos, el de Loncura y el de la plaza, estamos un poco haciendo justicia justamente en días previos a que cumple 150 años como Puerto Mayor. Así que estamos contentos como consejeros nosotros con Manuel. Ayer lo hemos expresado en todas partes. Creo que fue una jornada notable, histórica para nosotros. Sí, se supone que este presupuesto se hace en base a lo que es el presupuesto que entrega el país, digamos, para el próximo año. Y ese presupuesto bajó en nuestra región. ¿Qué quedó por hacer que les habría gustado que se hiciera y que tuvieron que dejar fuera por eso? Mira, tú apuntas algo ya al fondo del tema, porque efectivamente nosotros... Dejamos la primera página. Sí, dejamos la parte agradable. Las mujeres tienen que ver. Lo aterrizaron de inmediato. Mira, la verdad es que nosotros tenemos un presupuesto anual, año 2015, 64.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto nuestro. Y pedimos, para enfrentar las demandas diversas que tenemos en 2016, 90.000 millones de pesos. Y el gobierno no solamente no nos aumentó, sino que además nos rebajó. Nominalmente entiendo que son más de 2.000 millones de pesos la rebaja nominal. Ahora, ¿por qué digo esto? Y no ha habido ninguna explicación del subsecretario ni de autoridad alguna por qué nos rebajaron el presupuesto. Te quiero decir que si se trata de un tema económico, el apriete cinturones para todos. Pero solamente 3 regiones bajaron el país. La séptima región, que yo entiendo no ha ocurrido ninguna desgracia el año pasado, este año, subió 10.000 millones de pesos. Bien por ellos. La sexta, 6.000 millones. Y tú empiezas a mirar todo el país, bueno, y la octava casi nos duplica. Entonces ahí tenemos la primera apretón de cinturón. Y más encima, frente a las distintas demandas que tenemos, que ustedes pueden ver que son diversas, se nos quiere cargar la mata ahora para apoyar el tema de la construcción de hospitales. Y que lo vamos a abordar. Entonces, quiero decir esto porque nosotros de verdad apoyamos de manera transversal las demandas de las comunidades, no importando el color político, si es una comuna pequeña o grande, creo que hay demanda. Y por lo tanto, el próximo año vamos a tener una situación muy compleja. Nosotros con este presupuesto que vamos ayer, más la estimación financiera, estamos comprometiendo aproximadamente un 70% del presupuesto de 2016, porque habitualmente tú comprometes 50%. Es decir, del 50% de los fondos del año 2016 está comprometido en obras que se financian y se ejecutan en 2015. Por lo tanto, la liquidez va a ser bastante escasa. O sea, en caso de cualquier urgencia, cualquier cosa, no va a haber mucho que echar mano. Claro. Entonces, tenemos un tema... Ahora, tú dices, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos? ¿Para qué pedíamos la plata? ¿Para qué? Porque hay que justificarlo. Nosotros nos interesaba particularmente para invertir en salud.
En la discusión presupuestaria, cuando tuvimos con Hacienda, nosotros queríamos más plata para invertir en salud, en un nuevo convenio de salud, para aumentar la salud primaria particularmente y el equipamiento. Segunda demanda que justificamos por qué queríamos 90 millones de pesos, para inyectar recursos en la solución de los campamentos, en la urbanización. Segunda demanda que, entre otras áreas, particularmente el tema de la urbanización, porque aún quedan muchas familias todavía que no acceden. Esos son los sueños que pensábamos de que por lo menos estándar mínimo, como decía mi colega, de tener para que las comunidades. Lamentablemente, muchos de esos sueños se tienen que postergar o retrasar. Y se postergan, aquí una pregunta, no sé la impresión si tienen ustedes datos o no, tal vez por problemas también de gestión presupuestaria. A René yo le diría ahí. René, sí. ¿Hay algún problema de gestión presupuestaria en la región para responder a esta reducción del FNDR? De ejecución. No, sí, de ejecución, perdón. Digamos, yo creo que tenemos un problema acá en este tema. Este es un problema que ha sido discutido históricamente con los fondos de las regiones. Lo que siempre el gobierno evalúa a los intendentes es por el gasto, por la cantidad del gasto, no por la calidad del gasto, por la cantidad del gasto. Por eso que muchas veces a última hora se financia cualquier cosa, porque en definitiva lo que importa es llegar al 100%, porque si llegas al 100% te premian además con más recursos. El problema está en que nosotros tenemos que de alguna vez por todas definir priorizaciones del gasto. O sea, aquí le damos prioridad en el gasto. La estrategia de desarrollo es muy amplia y en ella generalmente todo cabe. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, si todo cabe, enfoquémonos a aquello que realmente nos interesa desde el punto de vista regional. Y ese esfuerzo lamentablemente no lo hemos hecho, porque lamentablemente, yo diría desde el nivel regional, yo diría desde el nivel del ejecutivo de la región, del intendente, no tenemos esa impronta. ¿Quién prioriza? ¿Ustedes o el intendente? No, el intendente es el que propone. Ya. El consejo es el que resuelve. Nosotros hemos muchas veces aportado más allá de nuestra función. Nuestra función es aprobar, modificar, sustituir lo que plantea el intendente, pero la función fundamental de generar propuestas es del intendente. Si el intendente no tiene claro hacia dónde quiere dirigir el rumbo de la región, estamos jodidos. Y lo que ha ocurrido hoy día es esto, que el Consejo Regional ha intentado de alguna forma darle orientación a esto. ¿En qué sentido? Definir, por ejemplo, criterios como saneamiento básico, se lo acabo de decir. Salud, se lo acaba de decir Manuel. Seguridad, que es un tema hoy día muy importante. Entonces, hemos intentado definir además convenios. Nosotros estamos planteando, con Manuel y otros también, planteando que los pocos recursos que tenemos hay que multiplicarlos. Y la forma de multiplicarlo es allegar recursos a la región. Y la única forma de hacerlo es con convenio. Tú haces un convenio, por ejemplo, con salud, lo que decía Manuel, y entonces ya no solamente aborda el tema de los hospitales, sino que abordas toda la demanda que hay en salud en términos de CEFAM, por ejemplo. Entonces, la mirada es una mirada del día a día, del gasto corriente para llegar al 100%, pero no es la mirada de largo plazo que allega recursos a la región y que nos permite además proyectar el futuro de la región, que es lo que queremos hacer. Pero, sí, en eso mismo, ¿el cambio de intendente perjudicó un poquito en esa visión de región? Yo creo que en definitiva, para ser sincero... ¿O no venía esa visión tampoco de antes? Para ser sincero, yo creo que tampoco respecto del CORE hablo. Hablo respecto del CORE en su conjunto. También había crítica respecto del intendente Bravo. Sí, es que yo me quiero meter. Yo soy partidario de Ricardo y lo defendí siempre, pero yo aquí no hablo como René Luez, hablo como Consejo Regional. El Consejo Regional, efectivamente, la misma crítica teníamos con Bravo. A ver, pero si yo desprendo un análisis lógico de lo que hemos escuchado indicando que la región de Valparaíso sufrió un recorte en su presupuesto, una reducción es porque hay una mala ejecución de presupuesto, y si la carpeta la lleva el intendente es porque el intendente quizás no llevó las riendas suficientes para apurar esta discusión con el Consejo. Mire, sí. Ergo, la gestión del exintendente Bravo fue deficiente en ese sentido de apurar la agenda para llevar los proyectos adelante, o sea, no fue una buena gestión y que fue castigada y que la región está pagando el pato precisamente por eso ahora recibir menos plata. Pregunta para ambos. Yo creo que podría haber algo, pero es mínimo, porque en definitiva, si tú te refieres al menor aporte para el gobierno regional, uno debería evaluar al intendente, ¿cierto? Si mire, se gastó o no se gastó la plata. Y nosotros en 2014 la gastamos la plata. En 2015 también en términos de proyección. Entonces tú dices, bueno, ahí no está la respuesta.
Pero hay otras áreas donde surge la duda natural. En vivienda, el Servio, este gobierno rebajó para el año 2016 18.000 millones de pesos en subsidio. 18.000 millones de pesos menos que hemos tenido en 2016 en materia habitacional para cubrir subsidios. Con una ciudad donde en Valparaíso 3.200 casas fueron quemadas, más donde tenemos en Viña del Mar la tasa más alta de campamento de Chile. Hay un contrasentido. La respuesta que te entregan en privado, no, es que hubo una baja ejecución presupuestaria de colocación de subsidios, en el saneamiento de campamento. Pero no ha habido una transparencia, es decir, ¿por qué? ¿Qué explicación existe formal de la ministra del gobierno para decir por qué no rebajaron en vivienda cuando, reitero, esta brecha? En materia de salud, y lo mismo, en materia de salud, más allá de los hospitales, que discutir el tema de CEFAM. En materia de temas de asistencia primaria, habían proyectos comprometidos para ejecutar el 2015-2016. Y ciertamente hoy día no va a haber ni un nuevo CEFAM en esta región. ¿Limache? ¿Nos quedamos con las ganas? Limache se quedan con las ganas, Villamar se quedan con las ganas, Valparaíso se quedan con las ganas, aquí mismo en Nuevo Aurora se quedan con las ganas. Los proyectos no están en la lámina de la ministra, no están en el cronograma de la ministra presentado y discutido en el Parlamento. Entonces tú dices, hay de todo, hay de todo. Si eso no está en la lámina de la ministra y los hospitales no estaban tampoco, ¿qué está en la lámina de la ministra? Lo que pasa es que lo relevante, y aquí yo quisiera introducir una variable, yo creo que la discusión del presupuesto es demasiado superficial. Y cuando tú levantas voces de una región o de una comuna, recién los parlamentarios abren los ojos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió con el tema de Claudio Vicuña? ¿Ya? Entonces, si hubiera pasado piola los 200 millones, nos quedamos con 200 millones de pesos. Y tú empiezas, bueno, pero nadie dijo nada respecto a la rebaja de los gobiernos regionales. ¿Por qué el Parlamento no la rechazó al ministro Interior la partida de los gobiernos regionales y nos quitaron los presupuestos? ¿Por qué? ¿Por qué no rebajaron, le rechazaron la propuesta a la ministra de Vivienda si no hubo ninguna explicación? ¿Por qué nos quitaron 18.000 millones de pesos donde tenemos más gente? Probablemente se aumente el tema de la tasa de en este caso, de tomadores o de guantes irregulares. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una retroalimentación con los sectores locales. Porque una cosa dice la ley, pero ¿quién ve si efectivamente se ejecutó o no se ejecutó el presupuesto? El alcalde, el consejo, que sabe día a día si eso que se presentó en un discurso presidencial un 21 de mayo o en la ley de presupuesto anterior se ejecutó o no se ejecutó. Aquí hay un compromiso de 100 nuevos CEFAM y de 20 nuevos hospitales, y eso de verdad no van a estar. Pero más allá del tema político, partidista, lo creo que deben haber otros actores que analicen la discusión presupuestaria. Aquí claramente usted queda después la ley aprobada y nos quedamos sin explicación. Hoy día vamos a tener de verdad, cuando se nos pide sacar fondos, vamos a tener que postergar, por ejemplo, el tema de la chatarrización, la modernización de los taxis colectivos, que fondos que están destinados a conectividad, semáforos, paraderos, entre otros. Entonces, ¿por qué tenemos que vernos siempre en la región arrinconado? Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Los gobiernos dicen, caso estadio, para también criticar al gobierno anterior, o ustedes ponen plata o no hay estadio Sausalito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Colocamos o no colocamos para Viña del Mar, para la región? Es importante. De la Copa América encima. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Y el estadio de San Antonio? Está incorporado dentro de otra propuesta. Pero te digo, ahí, tema de obras públicas, camino secundario. Tenemos la meta presidencial. Nos da la misma meta presidencial. Pero si ustedes quieren alcanzar el 100%, tienen que volar 8.000 millones. Entonces, nos arrinconan y ciertamente y uno hace... Entonces, y nos arrinconan con hartas cámaras y hartos flash, ¿no? Claro, porque si no es que el Consejo no quiso. Claro. De nuestro escuálido presupuesto tenemos que finalmente estar subsidiando los sectores. Eso es brutal. A ver, pero, eso es brutal. René, por favor, yo te quiero escuchar a ti con respecto a ese tema, porque aquí hay una crítica precisamente a la gestión de la actual administración, que tú también representas partidariamente. ¿Qué pasa? Pues no se ponen las pilas, no se definen, no se ordenan, no ejecutan bien, no están haciendo bien la pega. A ver, vamos por parte. Respecto del gobierno de la región, yo creo que tenemos un problema también de diseño. El incentivo va por el lado del gasto y no por el lado, como decía, de la calidad del gasto. Ahí tenemos un problema clave, por tanto los intendentes muchas veces apurados por el gasto pueden proponer gastos en cualquier cosa que no van efectivamente orientadas hacia a un perfil de desarrollo de la región. Segundo, le hace mal a las regiones que cambien los intendentes. El periodo de mayor alza en las regiones, por ejemplo, de Coquimbo y las regiones del Biobío fue con intendentes que incluso duraban más de un periodo. Porque los intendentes que duran más de un periodo ya tienen una consolidación en su trabajo, tienen además, saben cómo hacer la pega y por tanto allegan también más recursos a sus respectivos espacios. Yo creo que ahí tenemos un problema grave. Esta región hubo un periodo que duraba los intendentes un año. Ahora por lo menos dura 1 año y medio el último. Entonces, pero fue la misma nueva mayoría la que presionó para que se cambiara el intendente. Lo que digo es un problema. Sí. Tercer lugar. Fuego amigo. Fue Fuego Amigo, sí. En tercer lugar, por ejemplo, el intendente Bravo planteó el tema de la conectividad como su gran tema. Con eso, amigo. Su gran tema, la conectividad.
intendente Aldoney, yo creo que todavía está buscando un tema. Él hoy día nos planteó básicamente que su principal tema era el alcantarillado también, en fin. Perdón, yo le tengo harto precio al intendente Aldoney, pero he sido extremadamente duro con él porque yo no le veo el foco a él. Bueno, hoy día por lo menos ayer por lo menos dijo que su principal objetivo era el saneamiento sanitario. Por tanto, ya tenemos un foco ahí. Y por tanto, eso ayuda. Pero yo me acuerdo que en la anterior administración el principal foco era, conectividad. Conectividad y sequía. Sí, conectividad y sequía. Bueno, también ha planteado sequía este intendente. Entonces ya, por lo menos hay luces. Lo que pasa es que el diálogo con el CORE ahí ha fallado. Manuel ya lo dijo en el plenario. Efectivamente, tenemos un problema de diálogo ahí que tenemos que arreglar. Ahora, yo creo que tenemos un problema todavía mayor, que es respecto del nivel central. Chile es un país extraordinariamente centralizado. Cuando el gobierno hace esta glosa que nos quita los recursos regionales, ¿cuál es la lógica? Dicen, miren, tenemos 407 mil millones de pesos que son de este Fondo Transantiago que se entrega a las regiones. De esos 407 mil, aproximadamente 147 millones, 147 mil millones los maneja transporte para los temas de conectividad, en fin, vía segregada y otra. Y 260 mil millones van directamente a las regiones. Eso es un fondo regional puro y duro. ¿Qué hace el gobierno hoy día? Dice, ya, de esos 260 mil pesos, vamos a sacar 26 mil millones para hacer un fondo al que puedan postular las regiones. O sea, postulamos a los mismos fondos nuestros. Pero además de los restantes 234 mil, el 50% tenemos que entregarlo obligatoriamente a la red hospitalaria. O sea, con una simple glosa de 5 líneas, la región está obligada hoy día a entregarle a nivel central 120 mil millones de pesos, con una glosa que duró, son 4 líneas. Y que fue discutida en 15 minutos en una sala del Congreso. Nos quitaron la decisión. Dicen, no, de todas maneras se va a gastar en la región. Pues sí, pero la región es la que decía. No, de todas maneras es más importante el hospital que el alcantarillado. Y tiene razón. Sí, pero... El problema ¿cuál es? Que la disputa no es que es más importante. El tema es que esa decisión, primero, es regional. Segunda, el gobierno lo que está haciendo, y digo esto de cualquier gobierno, hoy día es el mío, puede haber sido otro antes, está salvando un problema de caja con los fondos regionales. Y en tercer lugar, nosotros dijimos, la disyuntiva no es hospitales versus pavimento. La disyuntiva es hospitales o un convenio que incluye hospitales, que incluye CEFAM, que incluye equipamiento, es decir, en el mismo ámbito de la salud. La propuesta del gobierno era mezquina, porque solo con fondos regionales financiaba los hospitales, pero no se hacía cargo de verdad de los temas del resto de la red hospitalaria. Entonces, lo que aquí deberíamos hacer nosotros, yo creo, es nuestra opinión. Bueno, yo tengo una opinión ahí, un énfasis nomás, un matiz con Manuel. Yo creo que los 100 CEFAM que hay atraso, por supuesto, porque algunos tenían que estar listos este año y no van a estar listos este año. Yo creo que efectivamente el de Limache y el de Nueva Aurora... Sí, es que le planteo el de Limache porque Limache ni siquiera tiene uno. O sea, el hospital es el único punto de atención. Yo creo que CEFAM, ese sabe porque hoy día, justamente a raíz de lo que Manuel comentó, yo consulté a Salud y dijeron que efectivamente el que estaba más avanzado porque tiene incluso un diseño casi financiado. El CEFAM, el de Limache y el de Nueva Aurora. Son los más avanzados. Y además postulan. Estos 100 CEFAM se postulan. No es que la región... No es como los SAR. Los SAR hay 15 para la región. Están asignados ya. Están asignados, pero estos son 100 que hay que postularlos, hay que, digamos, competirlos con otras regiones. Pero mira, vamos a entrar de poco al tema salud. Lo que está en la lámina, la ministra, quiero así ejemplificarlo, es lo que hay en financiamiento a los próximos 3 años. Si bien la ley de presupuesto es anual, pero ella hizo una presentación financiera hasta el 2018. Más allá, no van a ser gobierno 2018, pero hizo la proyección lineal. Si no está en el presupuesto de la Nación, no tiene fondo asegurado. Y en la propuesta de la ministra del gobierno dice aporte para CEFAM nuevos 28 mil millones de pesos. País. Cada CEFAM hay un promedio que cuesta 4 mil millones de pesos. 3.500, 4 mil millones cada CEFAM. Es decir, no podría decir que alcanza para 10 nuevos CEFAM. Y los CEFAM comprometidos, ¿ya? Comprometidos por los servicios de salud, ni siquiera por nosotros. Los servicios de salud era
En Villameda habían dos. Estamos siendo generosos, vamos a colocar uno. El Nueva Aurora con el SAR, aquí. Sí. Plaza Justicia, Placilla, Villa Alemana. Cuando estén terminados los diseños, si un tema aquí hay un tema comunicacional, ¿y a qué fondo van a postular si no tienen el financiamiento asegurado ministerial? No tienen. Entonces, hay... el financiamiento que hay son financiamientos de diseño, no son financiamientos de obra, Exacto. al final de cuentas. Pero te digo, en la propuesta, reitero, la propuesta dice hay 28.000 millones de pesos para el país. Saquémoslo a 3.000, rebajemos, seamos generosos. Casaría para 10 CEFAM en Chile. Es como lo que pasó, perdón, en San Antonio, que había plata para hacer el financiamiento del diseño, colocaron el cartel y todo el cuento, pero no había nada más. Y ahí ningún parlamentario ha dicho nada. Porque probablemente ni siquiera leyeron la lámina. Esa es la verdad. Yo no he escuchado a ningún parlamentario que haya dicho, mire, ¿por qué ministra no aparece los CEFAM? Que los otros sí están. Si uno mira la lámina, las varias láminas están con nombre. Aquí no hay nada. Después avanzamos en el Claudio Vicuña, que cuesta 75.000 millones, a lo menos. La estimación es mucho más, pero 75.000 que hasta terminó el diseño en diciembre. Y si tú sumas los 3 años en el flujo del programa de la ministra, te da 44.000 millones. ¿Ya? Te faltan 31.000 millones de pesos. Entonces dice, bueno, esos 31 millones de pesos vamos a tener que financiar nosotros, porque se supone el hospital se queda con 2 pisos nomás. Entonces, Frique debe haber estado terminado en el 2016. Perdón, y perdóname en el Frique, antes gente entraron con una cantinela con el tema de la protección patrimonial del edificio antiguo, que yo creo que a mi juicio ya pero puede ser estrategia, sí, pero mira, pero distractiva. Hasta el 16, tendría que haber estado terminado el 2016. Nuevamente, como la lámina de la ministra debe estar y tiene un flujo hasta el 2018, hubiera correspondido que hubiera estado incorporado al presupuesto del Frique en el año 2017-2018. No está. Entonces, ¿para qué hablar de los hospitales de Quillota de Mar en San Antonio? Que los alcaldes dicen, mire, y el de Casablanca, están colocando 1.500 millones de pesos. El alcalde Mella reclamaba, oiga, no me venga con más, yo no tengo asegurado el flujo, un proyecto que cuesta 91.000 millones de pesos. Aquí no va a partir ningún hospital 2016, en términos de obra, ninguno. Yo lo he firmado, ninguno, por los fondos que tiene estimado. Y además tú puedes regular el diseño cuando lo puedes. Entonces, eso es lo que tú te genera una tremenda nivel de impotencia, porque tú dices, mire, sabemos que hay demanda. Nosotros con el colega Luez, que recorremos constantemente nuestros distritos, CEFAM, equipamiento, SAPU de emergencia, fortalecimiento de las postas. ¿Y qué respondes? Tenemos una demanda de lo menos, ojo, evaluado por el mismo ministerio, de 32 nuevos CEFAM, SECOF y SAR en la región. 32. Y nosotros hemos dicho, mire, frente a esa realidad, nosotros como consejo hicimos una propuesta formal con el colega Luez, más otros colegas, al intendente, al director de servicios, y se lo incluso llegamos hasta algunos parlamentarios. Así, mire, dado esta coyuntura, estamos disponibles a aportar con el Claudio Vicuña más de 5.006 millones. Pero queremos apostar también a la salud primaria. Hagamos un convenio de 60.000 millones de pesos, valorizado, lo teníamos individualizados los proyectos, pero usted ponga el 70%, tomemos el 30% a 6 años, y continuamos con el convenio que hicimos con el ministro, con el gobierno de Piñera, en el sentido de hicimos un convenio que terminó en 2016 para construir 14 CEFAM. Es decir, darle una continuidad al tema que es nuestro, que es la salud primaria. No se ha escuchado palabra alguna. ¿A qué atribuyen ustedes toda esta situación? Normalmente las malas lenguas lo que dicen es que cuando hay diferencia entre regiones con el tema del presupuesto tiene que ver un poco con la cercanía a las campañas. Pero ¿por qué disminuir el presupuesto en 3 regiones y no a lo mejor hacer algo como más equitativo y disminuirlo por parejo? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Yo creo que efectivamente aquí tenemos una gran división parlamentaria. Hay que mencionarlo con mucha fuerza. ¿Acá en la región? Sí, por cierto. Los egos de unos y otros. Hace muchos años que no tenemos una bancada parlamentaria potente. Hace muchos años. Yo trabajaba en el Congreso. ¿Está siendo severo? Sí. No, y quiero decirlo con mucha fuerza, porque hoy día, y más encima cercano hoy día a las opciones senatoriales que se van a competir unos con otros. Entonces, lo más relevante es quién vota el presupuesto, el parlamentario. ¿Quién muñequea con el gobierno en la discusión? El Parlamento. ¿Quién define la distribución en los cores? Entonces, y el Parlamento, entonces tú dices, bueno... ¿Y quiénes son los que se ven amenazados por los cores en sus distritos? Los parlamentarios. Entonces tú dices, mira, a lo que tú apuntas, Pero que no tiene mucho sentido, precisamente porque vienen elecciones... Y el mismo tema de los intendentes. Yo digo, con todo el cariño que tengo al Doney, esto constata, para que nuestros auditores lo tengan muy claro, esto constata por qué frente a un conflicto en que se dé región-gobierno, siempre los intendentes designados van a jugar a favor del gobierno. Le pasó hoy día con Aldoney.
Aldo Ney no ha dicho ni una palabra con fuerza, con vehemencia para defender el presupuesto que nos recortaron, salvo una reunión, un tecito con los parlamentarios. Perdón. Ya. Está la foto. Antes que Estamos en la sí, selfie. estamos en la selfie. Ya. Hora de ¿Estamos? selfie. Estamos. Y, Oiga, perdón, y los parlamentarios, desde el punto de vista, ¿por qué no podemos revertir el bajo presupuesto? Con todo el argumento que hemos señalado en el programa. Bueno, que hemos hablado del Estado centralizado que sea. Y el tema las tomas, y el tema, nada. Entonces dice, bueno, o somos una región de segunda categoría, que no tenemos la fuerza suficiente para imponer realidad, no estamos pidiendo más plata. ¿Cómo es posible que Concepción, bien por los agentes de Concepción, nos duplique prácticamente el presupuesto? Si, no hay explicación alguna, tenemos casi muy similar la población. Entonces tú dices, bueno, y eso ha sido imposible. Entonces tú dices, esta demanda de centralismo, regionalismo, la gente no entiende que esto lo afecta día a día. Esto es el tema del centralismo. En el fondo, cuando es difícil transmitir en un mensaje sencillo por qué a la gente le afecta este tipo de decisiones que se toman en Santiago y nosotros tenemos que repartir la miseria. Debo ser injusto, tenemos que hacer el primer corte. Llevamos media hora, se nos pasó volando el programa. Volando. A la vuelta tenemos que seguir conversando contigo precisamente ese punto. Hacemos una pequeña detención, continuamos con aportes reservados a la vuelta de comerciales aquí en el 103.5 FM UCB Radio. Ya estamos de vuelta en Aportes Reservados. La contingencia y el debate en UCB Radio. Hemos vuelto a la segunda parte de Aportes Reservados aquí en el 103.5 FM en esta jornada de día domingo, analizando la política contingente, y nos quedó pendiente la pregunta para don René Lues con respecto a lo que acontece precisamente con esta situación hospitalaria, este centralismo que nos agobia y que limita la ejecución de nuestros presupuestos. ¿Quién tiene la culpa, entre comillas, de que nos recorten tanto? ¿Tenemos nosotros la culpa? ¿Tiene el Poder Central la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Primero, digamos, efectivamente, el centralismo que es grave. Aquí en la región, ¿por qué pedimos que sean elegidos los intendentes? Porque tú no te puedes imaginar un intendente, digo, de cualquier región y de cualquier periodo actual o anterior, disputando con el gobierno porque es su empleador. Uh-huh. Pero al revés, ¿qué posibilidad de lograr cosas va a tener un intendente, por ejemplo, que sea de oposición al gobierno? Es que, bueno, eso es un tema que tenemos que resolver. Vamos a intentar nosotros de que efectivamente haya contrato región con los gobiernos nacionales para que efectivamente esto no ocurra. Pero eso es un tema me encanta los estados hay que resolverlo. Me encanta. Lo más importante hoy día para nosotros es que un intendente cualquiera no puede, tiene que defender la postura del gobierno, aunque no se las crea, porque es su empleador. O colocar la cabeza en el riel. O colocar la cabeza en el riel. Nosotros lo que estamos diciendo es que la única posibilidad que tenemos de defender las atribuciones regionales, los recursos de la región, es con intendentes que efectivamente sean elegidos por la comunidad. ¿Y con las atribuciones de los propios cores, por ejemplo? ¿Ustedes montarse como cuerpo colegiado? Segundo problema, porque hoy día la única razón que se nos da para quitarnos las atribuciones de decidir los fondos públicos, la única razón que se nos da es de que efectivamente ha habido o puede haber malas prácticas en los consejos. Si fuera así, le hemos comentado esto nosotros al propio Subdere, le hemos dicho, bueno, fijemos entonces, profundicemos nuestras redes, digamos, de Contraloría Interna. Pongamos ámbitos de control, mejoremos la eficiencia en todos los ámbitos de la región. Pero lo que no podemos hacer es por la vía de la excusa del mal gasto o por la lectura negativa de la ley. Digamos, se quitan estas facultades tan importantes. Fíjate que es lo mismo, yo se lo comenté esto al Subdere la otra vez de Río Harto, es lo mismo del chiste de Donoto, digamos. Que encuentra la señora y vende el sillón. Es que es lo mismo, aquí en lugar de reforzar la capacidad nuestra de fiscalizadora, se dice no, se quitan las facultades a los cores. Entonces, ¿qué esconde esto? Lo que tú decías recién. Lo que esconde esto es que hay amenaza electoral. Hay una amenaza electoral de los consejeros que es real. Oye, ¿y ustedes que hacen terreno se sienten amenaza electoral o no? O sea, nosotros... Ya, pero en serio, claro. En serio, ustedes cuando van a terreno y conversan con las personas, y en el caso de colocarse mano a mano, vaya, aplausómetro, están en una actividad pública, ¿cómo les va a ustedes en eso? Mejor a nosotros que a los consejeros. En muchos todas partes. consejeros sacamos más votos que los parlamentarios. Sí, eso es otro tema. En todas partes. Los consejeros no tienen este estigma negativo de los... Fíjate que yo quiero agregar, si tú me permites lo que dice René, que cuando en la defensa de la ley de quitar la atribución a los consejeros regionales, dicho por el gobierno, por los parlamentarios, estas situaciones de hechos de corrupción determinados en una otra región. Pero, curiosamente, no hay ningún core preso
ningún core imputado, pero sin embargo sí tenemos parlamentarios formalizados e imputados, ¿ah? Por situaciones más escandalosas. Y entonces uno diría, mire, quitemos las atribuciones porque los parlamentos están llenos de frescos y sinvergüenzas, ¿ya? Y situaciones que han pasado varios por el Ministerio Público. Entonces, y eso es una excusa, una muy mala excusa, que nos hace un daño gratuito a muchos consejeros regionales del país. Yo soy dirigente nacional igual que René, y es ofensivo. Es ofensivo que hace, la única explicación que tiñen del punto de vista, mire, la base que ustedes van a administrar recursos y hay más facilidades que existan corrupción. Falso, porque usted sabe cuál es la propuesta que tiene el gobierno y que está aprobada, es que todos los fondos los reciba el señor intendente. Todos. Y el core solamente le aprueba un marco presupuestario. Es decir, por ejemplo, de 60.000 millones de pesos, el intendente mire, apruébeme 10.000 para salud, tanto para educación, y el proyecto lo va a resolver el intendente solo. ¿Y quién va a mirando fiscalizar su espejo. eso? Nadie. Entonces le hemos dicho a los parlamentarios, mire, eso es peor, porque usted va a tener un excesivo partidismo, amiguismo y hechos de corrupción. Los hechos de corrupción en esta región han sido todos frutos del aparato administrativo de los intendentes, de CL, de Bravo y de Guastavino. Entonces, por lo tanto, y de la masa. ¿No tendría más lógica quizás para que seamos justos, en Bravo no apareció nada? Todavía. Bueno, la administración de la... ¿Pero no sería mejor generar algún sistema un poco de fiscalización o de revisión que afecte a los cores, a lo mejor más que centrar todo el paquete en el intendente? Es que siempre va a ser preferible una decisión colegiada y compartida, que es hoy día. Se comparte la decisión, el intendente propone y uno resuelve, ¿ya? Y uno puede aprobar o rechazar. Si no es como el juez y el... Pero que el intendente decida él dónde pone cada peso y no tiene contrapeso. Entonces, si yo pongo plata y por tanto un intendente que se ha elegido popularmente, si sabe que no me interesa Juan Fernández, son 500 votos. Yo los pongo en Valparaíso. Entonces, va a haber un riesgo. ¿Qué es lo que le va a pasar a varios parlamentarios ahora que tienen circunscripciones o distritos más grandes? ¿Qué me interesa Cabildo, que tiene 2.000 votos y me vengo una población en Valparaíso y tengo 10 veces más? Nosotros, por lo menos yo hablo como alianza, nosotros siempre fuimos opositores a este cambio tan brutal de distrito, porque justamente la gente de comunas pequeñas no va a ser parlamentario nunca más. El parlamentario está concentrado en las grandes comunas hasta los votos. Pero por otro lado vas a tener mucho mayor competencia. Y tú sabes que lo más increíble que ocurrió nosotros acá, para seguir con lo de Manuel, es que efectivamente, esto es muy increíble, en los hechos, la lógica interna del core es distinta a la lógica partidaria. Los cores, cuando sean de partidos distintos, defienden su provincia, defienden el territorio. Esa es la diferencia con todo el resto. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros peleamos por Loncura, hay una pelea el DC y el UDI. Hay pelea los consejeros de la provincia que ven el drama de esa gente. Entonces, esta dinámica ha generado una equidad intraterritorial o intrarregional que nunca había existido, que no existe en ninguna otra parte. Si tú rompes esta equidad que se produce al pelear mira, los consejeros de la provincia de Valparaíso, que representan el 50% por lo menos de la población, somos 9. Los otros son 18, 17. 19 también, no. En fin. Son 19. Son 19. Y estos 19 son mucho más que nosotros. Y esto nos ha obligado a esta provincia, que es muy potente desde el punto de vista de la población, 50%. Es que hay una definición de territorialidad de la elección, más que de soberanía popular, de voto. Entonces, el tema aquí es que esta definición de los consejeros por territorio ha logrado una equidad que se pone en riesgo con lo que decía Manuel. Un intendente que no le interesa, digamos, el interior o esta comuna pequeña porque en realidad no entrega votos, se puede romper políticamente o por votación, se puede romper lo que el propio core ha resuelto bien estos últimos 20 años. Una pregunta para ambos también. Recuerdo hace un mes y medio atrás, cuando se declararon como en un estado de alerta, ¿verdad?, con respecto a esta situación de esta modificación a la ley. ¿Sienten que no ha tenido una repercusión mediática ese movimiento, que es un movimiento al fin y al cabo casi transversal en todas las regiones, pero poco lo hemos visto en los medios de comunicación? Los medios no pescan este tema. Oigan, no es tema. No, nosotros lo hemos dado. Mira, el otro día, Claro. salvo excepciones como Radio UCB. Pero mira, quiero decir lo siguiente. El otro día hicimos una tremenda movilización frente a la moneda. Un acto en el Congreso Nacional frente a la moneda. Hace unos días atrás. El día lunes. Y no había ni un canal. Y no había medios escritos. Y salimos un par de láminas casi en obituario. Fue un acto importante, lleno, una festividad. La quinta región movilizó mucha gente. No es tema.
y cuando los medios de comunicación no lo tocan, no es tema para la gente, no se internaliza, y el ciudadano no siente. Tú miras dentro de las prioridades de la ciudadanía, no está el tema de la regeneración, el tema de la salud, de la delincuencia, y ahí tenemos un gran desafío en la mesa que hemos armado regionalmente de cómo le transmitimos al ciudadano común por qué para él es importante luchar contra el centralismo, por qué en el día a día se ve afectado. No es fácil. De verdad, en todas las encuestas para la ciudadanía no es tema. Entonces, y dicho eso, los medios no nos toman, no nos pescan. Entonces, cuando generamos un hecho muy puntual, como ocurrió de repente, gente caminó descalza frente a la Moneda, otros hicieron ahora una sesión en la ¿cómo se llama? En la aduana en el norte de Arica. Son hechos muy puntuales nosotros mismos, pero hechos muy aislados, casi pintorescos. Entonces, la verdad dice, no logramos imprimir la fuerza necesaria para poder, incluso algunos dicen, mire, paralicemos la inversión. Entonces algunos corean paralizar la inversión, pero es súper injusto para la comunidad. Nosotros, en el fondo el que paga el pato no es el gobierno, es la gente. Si nosotros es como el paro del registro civil. Si nosotros no hubiéramos sumado al paro, Es terrible. que no hubiéramos aprobado la ONCURA y otros proyectos, estos 25. Entonces tú dices, ¿qué hacemos? ¿Cómo presionamos al gobierno que entienda que de verdad es que no parece puede que el seguir? gobierno no está entendiendo, porque hoy día mismo, el viernes, el presidente de la Cámara salió diciendo que la descentralización ya era una realidad, y alabando el tema del intendente electo. Mira, pero eso va, yo creo que muy de la mano con ese anuncio de la región de Aconcagua. Te quiero rebatir lo siguiente. Exactamente. Yo fui parte de la comisión asesora presidencial, ¿ya? Y tengo legitimidad para hablar, y René fue parte del equipo profesional que nos acompañó. Y te debo decir que la gran frustración de haber formulado 72 propuestas concretas, unánimes, y no se acogió ninguna. Y la elección de intendente es la única que está caminando, con mucha incertidumbre, pero 72 propuestas unánimes se entregaron un trabajo de 6 meses, recorrimos Chile, Cabildo, la gente, le hicimos soñar en un nuevo Chile. Nada. Entonces, es tremenda. Entonces, perdón, un intendente hasta el momento flotante, porque no se sabe cómo queda. Muy frustrante. Entonces, mire, una cantidad enorme de propuestas en términos económicos, fortaleza, nada. Al otro día, a la semana que la presidenta recibe el documento nuestro en el Congreso, nos convoca el subsecretario a una reunión en La Moneda. Y nos dice, señores, durante la administración de la presidenta Bachelet, no va a haber ninguna nueva avance en materia tributaria, porque ya con la reforma tributaria es suficiente. Y tenemos varios capítulos, porque obviamente si tú quieres avanzar en descentralizar el país, necesitas recursos. Claro. No puede ser solo resignación tributaria. Olvidémonos de leyes patrimoniales, leyes de puerto, royalty minero. Cuando hablábamos, entonces tú dices, bueno, entonces en el fondo dice, mire, reasignemos tributos, reasignemos los pagos. Cuando hemos dicho, mire, un impuesto degradado, en términos decreciente para sacar las industrias de Santiago y estimular la inversión privada en las regiones. Mientras más lejos de Santiago, menor impuesto. Una cosa súper sencilla, atractivo. Nada. Modifiquemos la ley de renta para que paguen las empresas lo que corresponde y no pague una empresa como Codelco lo que paga un kiosco. Nada. Entonces tú dices, bueno... Que los impuestos en el puerto se queden para la ciudad región, puerto. Claro. Entonces tú dices, mira, entonces ahí tenemos ¿cómo pasó con los casinos? Tenemos lo que pasa con Valparaíso. Tú dices, mira, una ciudad tremendamente pobre, con mucha carencia, y no queda un solo peso al puerto. Entonces tú dices, mire, ¿cómo no vamos a tener consenso en querer cambiar esa realidad? Y no hay avance. Entonces tú dices, mire, eso es tremendamente frustrante. Y bajo este gobierno eso no va a ocurrir ya no va a ocurrir. Y con una gran incertidumbre... Tampoco pasó en el gobierno anterior. Y en el anterior... No, escúchame, yo te quiero decir lo siguiente. No, déjame terminar. En el gobierno de Piñera cumplió, la presidenta Bachelet 1 mandó la reforma constitucional de elección de consejeros regionales. En el gobierno de Piñera mandó 2 proyectos, la elección de consejeros regionales y la transferencia de competencias. Esos proyectos avanzaron muy lento, pésimamente lento, y salieron 2 pésimas leyes, malas leyes, que tuvimos que nosotros incluso nos prorrogaron el mandato por un año, a tal mal era la ley. Bueno, entonces tú dices, ¿por qué? Porque la cultura centralista es transversal. Para los partidos políticos que están todos instalados en Santiago es antinatural ceder poder. Y por lo tanto, toda ley que permita que avance la descentralización es ceder poder. Y por lo mismo tenemos transversalmente, en los gobiernos de derecha y de la izquierda que hoy día no gobierna, ninguna voluntad real de entregarle poder a la... Es un tema. Y lo que nos falta también un poquito más de unidad en términos de las regiones, René, porque en el fondo, claro, a lo mejor los consejeros regionales de Valparaíso no pesan tanto ni el país, pero si se unieran todos los consejeros de todo el país,
excepto Santiago, digamos, a lo mejor el peso de esa protesta o de lo que fuese sería distinto. Bueno, ¿No hay posibilidades de unidad? Sí, lo hemos hecho y ha Estamos resultado unidos. en algunas cosas. Estamos unidos hoy día, estamos trabajando juntos, tenemos una sesión de consejeros, hicimos un manifiesto de las regiones, que lo firmamos todas las autoridades, en fin, eso se ha hecho. ¿Iba a negociar con el gobierno o no? Hemos También, tenido algunos y para- avances pequeñitos, hay algunas luces, ojalá que esperamos que este lunes nos dijeron que nos entregaron una contrapropuesta ¿Ya? para ir buscando un acuerdo entre la postura, digamos, hay que pensar que, miren, para que usted vea lo transversal que es, la Constitución nos entregaba a nosotros la facultad privativa de resolver el FNDR. Frey, hijo, el año 2000, el 2000 antes del- el antes. 98, Antes. el 98 lo cambió. Eliminó esta facultad De resolver. de la Constitución, de la resolución específica del FNDR. Quedó solamente la más global. Y entre Frey, el 98, y Piñera, el 2011, Ujú. terminaron por concluir este proceso. Porque Frey la saca de la Constitución y Piñera la sacó La de la orgánica. ley orgánica. Dos partidos distintos. Pero eso revela que el tema de la centralización no es un tema de partidos, es un tema que está acendrado en la cultura política chilena. Y lo represento hoy día en dos presidentes de la República relativamente parecidos y que compitieron más encima. Segundo lugar, tenemos un problema de facultades. Ustedes pueden entender que en el incendio de Valparaíso, el más grande que ha ocurrido en la historia de Chile, en términos de urbano, del daño. el daño urbano, los consejos no teníamos nada que hacer. No tenemos ni una facultad para involucrarnos en la emergencia. La emergencia es facultad privativa del Ejecutivo, digamos, del gobierno intendente. interior, del intendente en su calidad de representante del presidente de la República. Los consejeros solamente podemos intentar aportar algunos recursos que nos puedan faltar, en fin, Pero de manera pero muy no reactiva. tenemos facultad frente a una emergencia ninguna. Tú puedes entender, tú cómo le explicas a la gente que su gobierno regional, que está cerquita de ellos, no puede actuar para resolver un problema de rapidez, de eficiencia, y tiene que venir el ministro del Interior, el ministro de que la ONEMI, y aquí tuviste 6 meses a todo el gobierno, y los consejeros no teníamos facultades. Es porque Estructura. la estructura es absolutamente centralista, hasta en esos niveles. Cuando la gente entienda que la reacción de su gobierno de la región implica y puede implicarle evitar, digamos, o prevenir o actuar con más rapidez respecto de emergencia, estamos haciendo descentralización. Entonces, no hemos podido, tenemos falta de nuestro de comunicación, no hemos podido hacer que esto la gente lo entienda no como un tema intelectual, no tema intelectual, sino abstracto, un tema claro. práctico. Sí, es que, Mira, a ver, déjame- yo- déjame- Y por déjame- último, perdón, el debate. Sí. solamente decir una cosa para que seamos justos, porque también efectivamente hemos criticado a todos los parlamentarios, pero aquí ha habido 3 parlamentarios que en este tema de las regiones han tenido un rol importante. Yo descato a Rodrigo González, que en este tema Que se es el la ha presidente de la comisión. en la Cámara, a Guillier en el Senado y Senado. también a la diputada Molina. Yo creo que los 3, así como uno critica muchas cosas, hay que reconocer que en este tema han tenido un rol muy importante. Solamente lo mío, 30 segundos. Es que esto no es solamente de lo político, esto tiene que ver por algo, cuando Matías decía, los pescaron no los medios, y los medios están preocupados de 5 comunas de Santiago. Si Así son, es. si Sí, son, no si es entré Puente en esa Alto, si es pregunta. Maipú, si es Conchalí o si es Renca, Sí. es delincuencia. Por lo tanto, Sí. no existe, No existe, el resto del claro. país. Milipilla, que se va a quedar sin hospital, no ha salido protestando. Más se sabe del hospital de San Antonio por los bulla que hemos metido acá. Por lo tanto, también tiene que ver con eso, con medios que consiguen que las cosas en cadena funcionan mejor y tantas cosas más. Por lo tanto, hay también una cultura nacional vinculada al centralismo. Muy bien. Y al centralismo local también, porque acá, Sí. por algo, quieren hacer región de Aconcagua Sí. algunos. ¿Por qué? Porque Valparaíso no responde a los requerimientos que tiene, porque entiende que la región debe ser como una especie de unión sociopolítica, cuando al final es una unidad administrativa solamente. Entonces, también nosotros recogemos eso y lo aplicamos Sí, localmente. mira, Creo que nosotros dos alcances. Primero, va a agregar a lo que decía René, de que la gente entienda la importancia de tener un consejo elegido y con facultades, no solamente en el caso del incendio de Valparaíso, por ejemplo, la sequía, cuando ocurrió la sequía en Petorca, o el tema dramático de los pescadores. Cuando se nos ha pedido forma de colaborar, ¿qué es la forma que nosotros podemos ayudar? De
hacer un acuerdo económico de transferir plata y se la transfiere al nivel central, al Ministerio del Interior, a sus pescas, para que ellos lo conviertan en un proyecto y vuelva. Y vuelva a la región. Y vuelve con el riesgo que se puede licuar. Esa plata. Vuelve a 3 a 4 meses, cuando ya no es emergencia. Claro. Y en el caso de Valparaíso, nosotros convocamos una sesión especial con el alcalde, con los concejales, dijimos, ¿cómo colaboramos? Y no podemos poner un solo peso, ni uno, teniendo plata y disponible. ¿Cómo colaboramos, alcalde? ¿Qué colaboramos? Porque la estructura impide. ¿Qué es lo que estaban proponiendo? Entregar recursos a Santiago para que Santiago los redireccionara. Claro. Entonces tú dices, bueno, esa es la estructura administrativa. Entonces, a lo que tú dices respecto al crear nuevas regiones. Dentro de la propuesta que yo establecí hay un artículo, probablemente no le gustó mucho a mi amigo Marco Antonio Núñez. En esta visión de país, nosotros, el mundo viene de vuelta, ¿ya? Y no se hace más fragmentación del territorio. Al revés, tú prefieres tener regiones robustas y comunas robustas, y no una fracción de territorios comunales y regiones. Porque particularmente las regiones se fomentan, o las comunas, en periodos preelectorales. Que pasó en el caso de la región de Ñuble, y en el caso de los ríos, y en el caso de Interior. La pregunta, porque ¿sabe por cuál es el problema de fondo? Porque la forma de distribuir recursos es la misma. Entonces no le va a resolver el problema a la gente de las regiones tener una administración diferente, mientras no cambie la lógica de cómo se distribuyen los fondos. Es mejorando la conectividad y la prestación de servicios. En cambio nosotros, como dice el colega René, nosotros no miramos si son de interior o costa. De repente hemos entregado a Olmué, como una pequeña, o a Rinconado, una cantidad que duplica la inversión en Viña Valparaíso, porque vemos la demanda. Por tanto, nosotros sí hacemos justicia territorial. Entonces, creo que pero eso es difícil de explicar en el día a día. Entonces, por eso quiero decir, mire, por eso queremos de verdad tener un nuevo proceso que apunta a eso, que seamos capaces de decidir los recursos donde nosotros invertimos. Y además, la ley de presupuesto, un gran porcentaje lo manda provisionado. Es decir, mire, usted, señor, tiene que gastar el 50% neto, el 20% neto, y si no lo gasta, tiene que volverlo. Entonces, es un tema súper complejo. Sí, es muy cierto. La presidenta Bachelet, cuando era candidata, dentro de su programa de gobierno tenía un capítulo entero dedicado a la descentralización. ¿Qué se ha cumplido de eso o qué se ve que se va a cumplir? Yo creo que sí. A ver, previamente para concluir lo de Manuel, efectivamente la región, ustedes deben saber que nosotros la región define el 6% de lo que se define, de lo que el país gasta en la región. De todo lo que el país invierte desde el punto de vista público en la región, el gobierno regional decide un 6%. Nada. Que son 68.000 millones más de año. De los 68.000 millones, aproximadamente el 30% viene con provisiones, o sea, viene determinado en qué se puede gastar. Y tenemos aproximadamente un 30% más de arrastre, por tanto, hoy día, en la práctica, el presupuesto del próximo año, no tenemos, las facultades que tenemos para poder manejarlo son mínimas. O sea, ya está todo definido. Está todo definido. Claro. Ahora, para el tema yo creo que si efectivamente logramos elegir el intendente, que yo creo va a ser también justo. Yo creo que la gran apuesta de la presidenta no es la ley nuestra, que es una ley incluso yo creo que puede inclusive ser complicada si es que efectivamente se aprueba esta modificación de quitarle a los CORE esta atribución de resolver el FNDR. Si se nos quita, todo lo que podamos avanzar finalmente es mucho menor que lo que se nos quita. Por tanto, yo creo que ahí la ley va a quedar como una ley efectivamente que va contracorriente del proceso que el gobierno ha iniciado. Pero si elegimos intendente, y es la apuesta que la presidenta está haciendo, que yo creo que es la más importante que se hace, bueno, nunca se ha elegido en 200 años de vida republicana el representante del presidente de la República en la región, nunca se ha elegido, es primera vez. Si logramos elegirlo, mejorado, porque hemos firmado un acuerdo, al parecer también hay bastante avance con los parlamentarios, porque a diferencia de la ley nuestra, que el gobierno tiene prácticamente el 90% de la iniciativa, en la reforma constitucional no tiene ninguna. Toda la tienen los parlamentarios. Por tanto, ahí tenemos libertad para poder pensar un diseño distinto. Bueno, y habría cierto acuerdo en reforzar la figura del intendente respecto a este ex gobernador, que hoy día sería un delegado nomás y no un gobernador, en fin. Bueno, si logramos elegir al intendente regional, el impacto que a mi juicio, aquí tenemos opiniones distintas entre muchos, pero el impacto que a mi juicio va a generar en el proceso va a ser, a mi juicio, lo más importante que va a dejar este gobierno si es que lo cumplimos en 2017. Sí, pero un agregado. Porque, sí, al tiro. Si yo sé que tenemos ahí tenemos énfasis. Hay una fractura. No, tenemos algunos énfasis y que son legítimos. Lo que digo yo es que la presión descentralizadora
que va a crear la figura de un intendente elegido por todos, con el poder de la representación regional frente al nivel central, va a ser tan potente que yo creo que eso va a significar un cambio sustantivo en la forma de la estructura. De lo simbólico. Igual lo formal. No es tan simbólico, ¿no? Yo creo que de verdad yo creo que de verdad va a ser un cambio, va a ser muy difícil de tener, digamos. Sí, pero déjame agregar un matiz. Lo que pasa es que todo esto tiene una contaminación electoral. Originalmente la propuesta de elegir intendente estaba asociada a la elección de alcalde. Así era natural que el intendente. Claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Varios parlamentarios dijeron, no, ¿sabe qué? No es conveniente. Gobierno a la baja, elección municipal, los candidatos perdedores. Primero había un riesgo de que íbamos a tener iban a perder muchas elecciones. Primero, dicho por varios senadores, incluyendo el Alejandro Navarro. Segunda advertencia, todos los intendentes candidatos que perdían quedaban instalados como candidatos potenciales al Parlamento. No nos senadores. conviene. No nos conviene. ¿Qué dijeron? O sea, hay regiones como Magallanes ahora dicen que hagamos la elección entonces junto con la parlamentaria. no nos topemos. Entonces, temor electoral. Esa es la primera amenaza. Segunda, Pero eso lo podía solucionar como el tema de que los ministros tienen que renunciar un año antes. Pero no te podía cuadra. Solucionarlo. Sería un año y medio. Entonces, podría ponerle un año y medio. Ya, pero después surge segunda diferencia. Tú tienes una colisión de normas. Tú tienes por un lado hoy día un avance en la discusión del proyecto de transferencia de competencias, donde la figura del intendente, que es encabezado por el representante del Ejecutivo, que es el gobernador delegado, donde esa figura, dice el debate que no hemos puesto, tendría toda la responsabilidad de inversión, es decir, el gobierno central, y tú vas a tener un intendente elegido sin ninguna facultad. El intendente Entonces, lo que tú decorativo. Entonces, entre tener un intendente elegido popularmente, que vaya a abrir y cerrar las sesiones, perdóneme. Entonces, ahí donde hay un tema de falta de convicción transversalmente, dentro del Parlamento y dentro del gobierno. Sí, hay gente del gobierno que le interesa avanzar, pero hay otra gente que igual que en el Parlamento, hemos tenido aliados y también hemos tenido enemigos de punto de vista sobre esta discusión de fondo. Es decir, ¿qué tipo de intendente tenemos? Porque yo prefiero, nosotros estamos de acuerdo en tener un intendente que sea el presidente del Consejo Regional, se elimina el core presidente, o intendente que esté con este cuerpo colegiado, y que ese intendente elegido tenga la facultad de decidir inversiones con el Consejo. Eso es lo natural. Es que si no, no tiene sentido. O sea, Pero ¿para qué va? Si no, es un tema meramente simbólico. Pero la la propuesta legislativa que se avance, que tiene muchos adherentes, que ya es que este delegado, que ya no gobernador, este delegado sea el hombre que maneje las inversiones. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué vamos a tener un intendente elegido? Y ahí este es el debate de fondo, que ahí estamos negociando con el gobierno. Si no, mejor deje el intendente como está, po. Reitero, cuando se legisla sin convicción. Chiquillos, se nos está acabando el tiempo. Últimas preguntas para don Matías y don Karen, por favor. Relacionado con el tema, Manuel, de esta elección, tú decías, claro, intendentes que pudieran no quedar electos potencialmente candidatos al Parlamento, que me parece también lo más sano, porque serían personas que tienen relación con su región, con su zona, y que no ocurra tal vez lo que ocurre en muchas regiones, que son personas de la capital de afuera, que van a las regiones. No sé si te parece eso que debiera ser lo más adecuado. Establecimos temas de residencia nosotros en la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial para todos los cargos, el alcalde, consejeros regionales, para evitar lo que pasa hoy día, que se manden en Comisión de Servicios santiaguino, y después ¿dónde se ve la mejor forma del centralismo absoluto? En la ley de presupuesto, porque si son más los parlamentarios de regiones, en teoría, y por tanto todos los temas que afectan a regiones deben rechazarse. Y no pasa eso, porque todo viene en Santiago. Y por tanto, cuando se vota la ley de presupuesto, gana la propuesta del gobierno. No debería ser así. Pero tenemos parlamentarios instalados en regiones, incluido nuestra, que son santiaguinos, que viven en Santiago, que se subían en Santiago y solamente están de lunes a miércoles acá, que es lo que es la semana legislativa. Se quitó de hecho de la Constitución la exigencia de los senadores de tener residencia. Y a los consejeros se nos obliga en la Constitución a renunciar un año antes al core si queremos ser candidato al Parlamento. Bueno, si tenemos hasta Ceremis que desde Santiago nos arreglan el tránsito acá. Claro, que viajan todos los días. Claro. Ya. Sí. Karen, por favor, usted. No, yo ya torturé bastante, lo he invitado a encuentro hoy día. Sí, me siento torturado ahora. No. Yo quiero decir que me siento cómodo. Pero está bien, pues torturadamente cómodo. Estamos hablando de política. Y lo van a poder ver en YouTube y todo. En YouTube, sí. Quiero... Como la Karen por favor, René, te queremos escuchar. Yo quiero de verdad agradecer este espacio, porque además es ágil, es grato conversar temas como de esta forma, no es común, así que no hay que nos cobramos por la silla. Se agradece que ustedes además estén tan metidos en nuestros temas que son tan difíciles a veces de poder explicar. Quiero solamente terminar diciendo que de verdad
nos gustaría a nosotros tener mucho más incidencia en lo que es la gestión de la región, de la gente de la región. Tenemos la cercanía, estamos todo el día en contacto con las personas de nuestra región. Viña del Mar, lo decía Manuel, tenemos un problema con aquí mismo, al lado de usted, campamento, el más grande, después que arreglemos el Manuel Busto, que son 1000 familias, el segundo más grande va a ser el que está al lado de usted. Sí, pues. Y entonces tenemos campamentos demasiado importantes, demasiado grandes, y no tenemos facultades para poder resolverlo. Vamos a invertir 25.000 millones en un convenio que hicimos con Servio. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que los recursos que estamos dispuestos ahí, que hicimos un gran esfuerzo, no dan abasto para la tremenda demanda de mejorar, digamos, la ciudad en ese sentido. Así que lo que queremos hacer cuando hablamos de que descentralicemos las regiones, el país, eso, es tener poder para poder resolver los problemas de los campamentos, poder para resolver los problemas de las emergencias, de la sequía, para llegar a tiempo y rápido. Hoy día el poder, hay que compartir, el nuevo paradigma en el mundo entero es moderar estos poderes únicos, moderar el poder del presidente. El presidente no solamente el presidente de la República, es también el gran legislador. Él legisla el 90% de las leyes. El alcalde es un verdadero también rey. Entonces queremos también convertir al intendente en lo mismo, en vez de compartir el poder, de fortalecer a los consejos comunales, de fortalecer al Parlamento para que efectivamente se modere el poder y vamos a tener comunidades distintas donde cada uno pueda realmente aportar a su... Yo quisiera agregar, a terminar, ya que estamos terminando, una hora que dentro de los temas pendientes, la reposición de la Avenida Aguasanta, ¿ya? Proyecto que no está en la mente de nadie, salvo el Consejo Regional, ¿ya? En el fondo nos preocupa, hemos hablado en su momento con los distintos ministros de que esta obra tiene que ser intervenida, es tremendamente importante la conectividad Aguasanta Álvarez, la puerta de entrada a la capital la punto de entrada, Rías Tenuco, que se reforma en Las Palmas, y para eso no hay recursos. Entonces, esta obra cuesta más de 20.000 millones de pesos. Pero perdón, para el intendente hay preocupación con la conectividad al interior. No, quiero decir, esta obra cuesta más de 20.000 millones de pesos, esta obra completa. Entonces nosotros hemos dicho, mire, ¿sabe por qué no se la cargamos a la concesionaria en la nueva renovación? Y hay un avance, hemos conversado más de 5 años. Valparaíso, para llegar hasta Santos Ojos abajo. Las dos, pero no avanzamos. Entonces, después cuando yo quiero hablar del tema habitacional, reitero mi preocupación por el baja presupuesto en vivienda. Ustedes saben que el campamento Manuel Busto per cápita, darle una solución a cada familia sale 22 millones de pesos. Cuesta sanear ese campamento 22.000 millones de pesos. ¿Eh? Solamente dar agua potable alcantarillado. Y darle una solución habitacional vía subsidio cuesta 16 millones. Perdón, ¿les entregaron el informe? ¿Se saneó o no el proyecto? Porque está tan trabado con otros problemas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre va a ser mejor prevenir con una respuesta habitacional normal que sanear un campamento donde está instalado, por la topografía, por el alcantarillado, etcétera. Entonces, debemos anticiparnos. Entonces, cuando a mí me preocupa que hay una baja del presupuesto brutal, ¿qué es lo que va a ocurrir necesariamente? Vas a consolidar las tomas y aumentar esta situación irregular. Entonces nos preocupa que en ese tema, de verdad, por la topografía, además, ojo, no hay subsidios diferenciados. Lo hemos dicho todos los gobiernos, no es posible. Construir mal precio y además por la topografía es mucho más caro. Las obras de arte, el alcantarillado, y es peor. Las comunas apartadas del centro tienen subsidios menores al normal. Si construir en Concón, Puchavín, Quintero, tiene menos plata el Estado. Entonces, está mal diseñada la política habitacional. Entonces, nosotros nos involucramos en el convenio, no siendo nuestra responsabilidad para asumir el tema campamento. Hicimos un convenio por 25.000 millones de pesos, nos interesa que funcione, pero ustedes pueden ver que estamos preocupados del agua potable, del alcantarillado, de las tomas, de todo. Eso se llama gobierno regional. Y algo muy importante que Manuel dijo recién, y que solamente un segundito, el tema del Hospital Van Buren. Sí. Quiero decirle a ustedes que el Hospital Van Buren atiende a 3 millones de personas, entre las regiones tercera y sexta. Es además centro de referencia nacional y mundial, pero además lo más neurológico y del cáncer. Y lo más importante, atiende a 500.000 directos. Ese hospital, si no abordamos nosotros como gobierno regional el diseño, ningún gobierno lo va a hacer. Y la brecha que va a generarse entre los demás hospitales en la región va a ser tan brutal que el costo después de poder emparejar la cancha para la gente que vive en Valparaíso y de las regiones que atiende va a ser mucho más alto. También estamos en eso. Eso cuesta 3.500 millones de pesos, entre el diseño y la refactibilidad. El tiempo es injusto. Les agradezco la presencia. René, corre la voz. Han venido cores, pero queremos que vengan más. Gracias. Incluso por la invitación. Que los invitados que no vinieron. Nosotros vamos a venir gustosos cuando ustedes nos inviten. Usted nos invita, estamos aquí siempre. Espero que nos diga exactamente, no han dejado plantado. Oye, me encantó.
Qué bueno. Así que si ustedes, Esa es la idea. para que nos inviten ahí, estamos aquí. Discusión cívica con altura de Y mira. buen nivel. Karen Trachtenberg, muchas gracias. Gracias a ustedes. Don Matías Secatore, muchas gracias. De nada, nos vemos. Oye, Sí, pueden estos ver días además de que nuestro tema entre la UDI y la DC Sí, no hay tanta diferencia, ¿te fijas? Se trata de Dicen discutir. también. René, un abrazo, gracias. Gracias, muy Para amable. Millón. Y para Loreto Paredes, un abrazo muy grande también para ti que nos estás escuchando en tu casa. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nos reencontramos el próximo domingo a las 12 aquí en Aporte Reservado de UCB Radio. Que esté muy bien. Cerramos el debate, pero la agenda no se detiene. Aportes Reservados regresa en 7 días más con lo más relevante de la agenda política semanal. Aportes Reservados, una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio.